Hay un viejo dicho, que desde que yo tengo uso de razón lo he escuchado, que es la curiosidad mató al gato. ¿Cuántos hemos escuchado eso? La curiosidad mató al gato. Y mi esposa siempre me dice, pero murió sabiendo, murió conociendo. Y aunque este dicho es bastante antiguo, me puse a investigar un poco sobre cuál fue su origen. Hay algunas anécdotas con respecto a esto, pero se cree que su origen fue en Inglaterra y que es atribuido al dramaturgo Ben Jonson en 1598. Imagínense cuántos años tiene este dicho. En inglés, realmente el dicho fue creado de esta forma: Care killed the cat, que es usado para advertir que la preocupación es lo que puede matar a un gato. O sea, realmente el origen de este dicho es que la preocupación puede hacer que una persona, en este caso, pues lo pusieron como gato, puede ocasionar que alguien tenga un estrés tan alto que pueda ocasionarle la muerte. Pero con el tiempo se cambió la palabra care por curiosity, que significa curiosidad. Y es porque el gato, los gatos, ¿quiénes tienen gato, por cierto, aquí? ¿O quiénes les gustan los gatos? Se levanten su mano los que les gustan los gatos. Ah, bueno, aquí tenemos algunos fanáticos, y los acá que los perros, los chivos, ¿qué les gustan? No les gustan. Bueno, pero los gatos tienen una particularidad, son animales muy curiosos. El gato se aventura a hacer cosas que los otros animales no se aventuran. Y por eso es que se cree que cambió el dicho, y en lugar de preocupación le cambiaron a la curiosidad, porque hay animales, hay gatos que son muy curiosos y que han terminado en situaciones muy complicadas. Recientemente vi un video donde un gato se había trepado a una cornisa de un tercer piso y tuvieron que llamar a los bomberos para tratar de bajarlo. El animal a veces no mide el peligro y por su curiosidad está buscando un lugar que no había explorado. Entonces la pregunta con la cual quiero empezar el tema de hoy ¿es bueno o malo ser curioso? ¿Qué dicen ustedes? Levanten la mano los que dicen que es bueno ser curioso. Levanten su mano. Los curiosos levantaron la mano. Levanten su mano los que dicen que es malo ser curioso. Solo 2 personas, ok. Y los demás no saben si ser bueno o malo. Miren, hay algo bien interesante. Hay algo que dicen los estudiosos de las emociones, y es que la curiosidad puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Porque la curiosidad es un instinto genético. Es decir, los seres humanos, a través de la curiosidad, hemos decidido desarrollar estudios de nuestro entorno, desarrollar estudios de otros ambientes, de otros planetas, de diferentes situaciones, y eso nos ha llevado a crear cosas que antes no existían. La curiosidad nos lleva a desarrollar creatividad, y la creatividad termina siendo un instrumento para conocer cosas que tal vez en algún momento no las hubiéramos conocido. Ahora, la curiosidad es buena si se usa para aprender o descubrir cosas. Dice Proverbios 25:2, Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas y el rey de tratar de entenderlas. Así que a Dios no le molesta que nosotros querramos descubrir cosas. Entonces ahora sí, mira a tu vecino y dile, tienes permiso para ser curioso. Podemos ser curiosos. Pero hay una línea límite ante esto, y es lo que quiero hablarte, porque puede ser peligrosa cuando la usamos para desobedecer a Dios, como en el caso de Eva, que la Biblia menciona que el Señor les dijo, no coman del fruto de ese árbol. Pueden comer de todos los árboles, de todos los frutos que existen en el planeta. O sea, imagínate la cantidad de árboles y de frutos que ellos podían comer. Solo de uno no podían comer, y es ahí donde la serpiente comienza a tentar a Eva. Le dice, mira, el fruto es así, va a darte estos poderes, vas a poder tener estas cualidades. Y dice la Biblia que Eva mira el fruto ahora de una forma diferente. Y es ahí donde actúa la curiosidad de Eva, come del fruto y luego se lo da a Adán. Y es ahí donde vemos que la curiosidad termina, en este caso por dar una mala jugada a la humanidad. Pero vamos a ver otro ejemplo donde la curiosidad se fue después de la línea permitida por Dios y llevó a que el pueblo de Israel cometiera un grave error que terminaría ocasionando una situación bastante compleja. Y es aquí donde quiero hablar de 1 Samuel capítulo 6. Dice la Biblia, que los pongo en contexto, la semana pasada hablamos sobre Obed-Edom y Abinadab, que eran 2 hombres que tuvieron el arca del pacto en sus casas. El arca era un cofre revestido de oro.
Era un cofre donde el pueblo de Israel sentía la presencia de Dios y lo trasladaban cada vez que tenía una batalla. Y era algo muy protocolario. ¿Qué significa protocolario? Que era algo especial. Hoy día vamos a hacer un poquito lo que se hacía en ese tiempo cuando iban a una batalla. Si nosotros tuviéramos que ir a una batalla, ocurriría algo parecido a lo que vamos a ver en este momento. Llamaban a los levitas: levitas, traigan el arca. Y en ese momento, los que estaban apartados, la tribu de Leví, de ahí viene la palabra levita, traían el arca de esta manera, que suene el shofar. El shofar significaba, o la trompeta, era lo que simbolizaba que entraba la presencia de Dios y que debía de tener el pueblo una reverencia total, porque esta arca, este cofre, representaba que Dios estaba en el lugar, que Dios estaba en la escena, que era el Señor el que ahora iba a pelear la batalla por ellos. Cuando el pueblo de Israel tenía que pelear contra los filisteos o con cualquier otra nación y ellos estaban perdiendo, traían el arca porque era la forma como ellos decían: vamos a ganar porque la presencia de Dios está con nosotros. No sé si alguna vez alguno de ustedes haya practicado un deporte, pero cuando uno practica un deporte es muy bonito que a uno le den ánimo, la barra, ¿no? La barra, y ahora poco que hubo el clásico y la barra y la gente animando a su equipo. Cuando tú eres deportista y sientes el aliento de tu gente, ¿qué pasa contigo? Se te eleva el ánimo, dices: ay, me están apoyando, y tú en ese momento cobras fuerza. El pueblo de Israel sentía eso cuando traían el arca y decían: Dios está con nosotros, vamos a ganar la batalla. Y tocaba el shofar y entonces decían: Dios, la presencia de Dios está con nosotros, y pelearon. Pero la Biblia menciona que en la pelea contra los filisteos, a pesar de que el arca estuvo allí, el pueblo de Israel perdió la pelea y el arca fue trasladada por los filisteos a su población. Lo vimos la semana pasada. Puedes ver nuestra prédica anterior en nuestro canal de YouTube, Bendiciones Generacionales. La Biblia menciona que ahora los filisteos tuvieron el arca en su pueblo, en su ciudad, pero el arca les trajo tumores y plagas, porque no era el pueblo de Israel, no era el pueblo escogido por Dios. Ellos no podían tener el arca, ellos no sabían cómo trasladarla, no sabían cómo tenerla. Así que la Biblia nos dice que hubo una plaga de tumores sobre el pueblo de los filisteos y también, al parecer, una plaga de ratones. Así que ellos decidieron enviar nuevamente el arca, pero como no estaban seguros si había sido el Dios de los hebreos, de los israelitas, el que ocasionó la plaga, decidieron hacer una prueba y tomaron el arca y la pusieron sobre un carruaje al lado de dos vacas recién paridas. Había un camino que regresaba el arca al pueblo filisteo y otro camino que llevaba el arca a una de las aldeas o pueblos de Israel. Pusieron el arca en este carruaje tirado por dos vacas paridas. ¿Por qué dos vacas paridas? Apliquemos un poquito la lógica. ¿Qué sucede cuando el animal recién está parido? El animal por instinto va a buscar sus crías. Así que el hecho de que ahora estuviera al lado por dos vacas paridas, normalmente las vacas buscarían donde estaban sus crías, que era en el pueblo de los filisteos. Pero resulta que no buscaron sus crías, ni buscaron su pueblo, donde estaban las crías, en el pueblo de Filistea. Estaban tomando otra ruta, el pueblo de Israel. Y la Biblia menciona que es ahí donde los filisteos dijeron: definitivamente, el Dios de los hebreos fue el que nos envió esta plaga, nos deshicimos el arca. Y llegó el arca, hasta ahí los traigo en contexto, llegó el arca en 1 Samuel capítulo 6, versículo 13, a los habitantes de Bet-Semes, así se llamaba esa ciudad, Bet-Semes. Y estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca, se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Hubo celebración, el arca nuevamente estaba en Israel, hubo fiesta. Nuevamente tocó el shofar, nuevamente hubo una celebración, y dice la Biblia que tomaron la carreta, la despedazaron, hicieron leña y las vaquitas al camal. Y ofrecieron un sacrificio en honor a Dios, porque esto representaba la presencia del Señor. Te explico también esto. Cuando sacrificaban animales, que eso fue en el periodo del antiguo pacto, se
mataba a los animales y la sangre se derramaba sobre el propiciatorio, que es esta parte de aquí, había una especie de bandeja, sobre el arca se derramaba la sangre de los animales. Y eso significaba que el pecado era cubierto por la sangre de animales para que Dios no enviara su ira sobre nosotros los pecadores. Por eso se tenía que matar animales por los pecados del pueblo. Y por eso las personas cuando pecaban tenían que llevar un animal al sacerdote, el sacerdote lo mataba y su sangre la derramaba el sumo sacerdote sobre este espacio. ¿Hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Imagínate que ahora tienes que matar al Firulais por tus pecados. Para ponerlo en contexto. Tienes que matar a tu perro, a tu gato, ¿sí? Porque pecaste. ¿Cómo se llama el? Terrible, ¿sí o no? Tener que matar a tu gato, a tu perro porque te equivocaste, que pecaste. Entonces tienes que traerlo y era lo que pasaba en esa época. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque Jesucristo derramó su sangre por nosotros y ya no tenemos que matar animales para que su sangre cubra nuestros pecados. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por eso? Dios no solo que nos salvó, sino que hasta nuestros animales hoy ya no merecen morir por nuestros pecados. Ahora bien, cuando esto ocurre, hasta ahí todo estaba perfecto, hubo fiesta en este pueblo, en Bet-Semes, los habitantes estaban felices, la presencia de Dios nuevamente estaba con ellos, había alegría, pero es ahí donde yo les explicaba la semana pasada, hay que tener cuidado con que nuestra alegría no nos vuelva personas confianzudas o personas que nos equivoquemos y caigamos en el error de familiarizarnos tanto con Dios que nos volvamos literalmente confianzudos. No sé si conozcas a una persona confianzuda o me entiendes el término. Confianzudo es una persona que abusa de tu confianza. Es una persona que de pronto tú le dices, mira, ¿sabes qué? Te voy a invitar a mi casa. Entonces llega esa persona y no solo llega a tu casa, sino que, qué sé yo, se acuesta en tu cama, se pone tu ropa, ¿sí? Abre la refri. O sea, hay personas así. Yo recuerdo que cuando empezamos en la iglesia y yo vivía allí, normalmente yo siempre guardaba comida, pues era soltero y tenía que guardar comida para cuando no pudiera cocinar. Y a veces habían discípulos muy queridos, pero también muy confianzudos. Entonces yo llegaba en la noche a comer algo y cuando encontraba el plato vacío, ni siquiera lo lavaba, sino vacío. Entonces yo decía, qué confianzudo, ¿sí? Y a veces eso puede causarte gracia, pero cuando es muy seguido, también se vuelve una molestia. Los hijos cuando van creciendo se vuelven confianzudos, ¿sí o no? Yo tengo mis hijos, el otro día le decía que mis zapatillas no las encontraba y cuando veo a mi hijo con las zapatillas que le quedan, es que no encontraba las mías, papá, entonces como las tuyas ya me están quedando. Entonces, y a veces pasa, cuántas mamás están buscando una blusa y de pronto se la ven a la hija y ya la hija está con la blusa, ¿no? Somos confianzosos, nuestra naturaleza es a veces eso. Y lo aguantamos o lo toleramos hasta cierto punto con nuestro entorno, pero cuando se va abusando esa confianza se vuelve molestoso. Ahora traslademos esto al plano espiritual. El pueblo de Israel se volvió confianzudo con Dios. Y es aquí donde hay un problema, porque si nos volvemos confianzudos con Dios, si los confianzudos tarde o temprano terminan por pasarse un límite establecido por cada uno de nosotros, también va a pasar lo mismo con Dios. Y es donde te quiero pedir que revises si tal vez no estamos adoptando esa postura de ser confianzudos con Dios, donde olvidamos y no comprendemos que lo sagrado debe de ser algo muy especial para nosotros. El problema es cuando lo sagrado se hace común. Y por un tiempo el arca se volvió algo tan común para los hebreos que bueno, ya no pasa nada. Hay que cuidarnos de que nuestra alegría no se desborde tanto que nos lleve a este extremo, a este límite, porque es ahí donde podemos caer en el error de hacer que lo sagrado se vuelva común. Y entonces yo creo un Dios de acuerdo a mis estándares. Yo creo un Dios de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo creo. No sé si has escuchado expresiones como, pero yo sé que Dios es chévere, Dios es buena gente. Te aclaro algo, Dios no es buena gente, pero Dios no es persona. Dios es Dios, Él es el ser supremo. Él creó a la gente, Él nos creó a nosotros, pero Él no es como nosotros. Él es Dios. Y hay algo muy importante porque cuando yo creo un Dios a mis estándares, siempre voy a forzar a Dios hacia lo que yo quiero y no hacia lo que Él es.
Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Así que ocurrió lo siguiente. El pueblo estaba eufórico, alegre, pero mira lo que sucede en 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Hay algunas versiones que dicen 70 hombres. Cuando uno va al original se encuentra que son 50,070 hombres. ¿Qué ocurrió? Hicieron esto. Dios había mandado explícitamente a Moisés que nadie, sino el sumo sacerdote, podía acercarse al arca y ver lo que había en su interior. Esto no era para cualquiera. Es más, recordemos que cuando el arca fue trasladada al pueblo de Israel, fue creada para estar en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda. Y el tabernáculo tenía diversos cuartos, o específicamente 3 partes. Los atrios, la parte de afuera, como por decir el hall de aquí. La parte interna, para ponerlo en contexto, esta área, en donde estaban varios sacerdotes, pero había un lugar especial, más pequeño, que era el lugar santísimo. Es ahí donde estaba el arca, y había un velo grande que caía en ese lugar y la separaba. Solo podía entrar el sumo sacerdote cada cierto tiempo, por lo general una vez al año, y tenía que hacer el sacrificio. Si no entraba en santidad, se moría. Se moría el sumo sacerdote. Así que era algo muy especial, muy delicado, y dentro del arca habían varios elementos con los que voy a poner a consideración. Primero estaban las tablas de la ley. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos, lo que se conoce como los 10 mandamientos a Moisés, él primero le da las tablas escritas, Dios las corta, las crea, y dice la Biblia que cuando Moisés baja del Sinaí y ve que el pueblo se había entregado a un ídolo, le dio tanto coraje que rompió las tablas, las molió, las diluyó en agua y les dio a beber al pueblo de Israel. No sé si alguna vez te ha pasado que tu mamá te dio la sopa cuando eras niño y te pone la cuchara y te la mete hasta la garganta. Trágate la sopa. O sea, eso es lo que hizo Moisés literalmente de coraje. O sea, como le dio tanto coraje que el pueblo de Israel no pudiera estar un tiempo fiel a Dios, Moisés rompe las tablas, se las da a beber al pueblo con agua. Y Dios le dice ahora a Moisés, Moisés, corta ahora tablas de piedra y yo voy a escribir allí nuevamente la ley. Y es ahí donde ahora nosotros entendemos que Dios hizo eso porque las tablas representan tu corazón y mi corazón, nuestros corazones. Y Dios escribe allí su ley. Dios escribe en tu corazón y en mi corazón la ley. ¿Cuántos le damos gracias al Señor por eso? Así eran nuestros corazones, eran pedazos de piedra, pero ahora toma un sentido muy especial porque a pesar de ser de piedra, Dios pone su dedo, Dios pone su escritura en nuestros corazones y tenemos ahora el conocimiento de parte de Dios. Esto era lo que había dentro del arca. También existía, dice la Biblia, un pedazo de maná. Dice la escritura que Moisés tomó un gomer, que significa un jarro, o que por lo general era de 2 litros, este es un poquito más pequeño, pero para fines ilustrativos me sirve. Era de oro y adentro puso un pedazo de maná. ¿Qué es el maná? No es el grupo por si acaso. Maná era un pedazo de trigo o pedazo de pan que caía del cielo. No se sabe específicamente, no se sabe qué era. No ha existido otro elemento como ese. Dice la Biblia que comenzó a llover este tipo de pan del cielo, que tenía un sabor a trigo nuevo o aceite de oliva. Y la gente lo preparaba de diferentes formas. Durante 40 años el Señor alimentó al pueblo de Israel con este pan. Por eso Moisés le recibió el mandato de Dios de que lo tenga guardado en un frasco de oro, que lo tenga guardado como un recordatorio de que Dios siempre sustenta la vida del creyente. Y también recordemos que Jesús decía, yo soy el pan de vida. Este maná representa la presencia del Señor en nosotros, siempre alimentándonos, y en este caso representa también Jesucristo nuestro Señor, que sería el pan enviado por Dios para sustentarnos. Gracias al Señor por eso. Yo te invito a que le demos un fuerte aplauso a Dios. Y el último elemento que encontramos en el arca es esto, una vara.
la vara de Aarón. Dice la Biblia en Números 17 que estaba el pueblo de Israel, estaba muy consternado porque decían que no solo la autoridad debería de estar sobre la vida de Moisés y de Aarón, sino también sobre el resto del pueblo. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés, dile a las 12 tribus que cada líder traiga una vara. Así que 12 varas fueron traídas a la presencia del Señor delante del arca. Y cada uno dejó su vara allí. Y la vara de Aarón también fue puesta en ese lugar. Y al día siguiente, dice que el Señor les dio la ordenanza de que volvieran al día siguiente, y la vara que fuera diferente es la autoridad, o es la que tendría la autoridad de Dios sobre su vida. Y al volver al día siguiente, todas las varas estaban iguales, pero la vara de Aarón era distinta. Dice la Biblia que comenzó a brotar almendros y hojas. Yo les pregunto, ¿es posible que esta rama seca tenga la oportunidad de cobrar nuevamente vida? ¿Le podrían salir hojas o frutos? No, no hay forma. Aunque usted la plante, la riegue, no hay forma, no tiene raíces. Si un árbol tiene raíces, tal vez tenga la probabilidad de volver a retoñar, pero no una rama. Y en este caso ya está seca, está muerta. Normalmente lo que hacen los carpinteros es limpiarla, ponerle barniz, y es una vara que puede servir para un bastón, que puede servir para de pronto a los que no vienen, alguna cosa. O sea, te puede servir para muchas cosas. De hecho, lo utilizaban los líderes de Israel porque la mayoría eran pastores de ovejas. Y cuando venía un lobo o venía un animal a atacar a su rebaño, con esto ellos se defendían. Además, ellos iban por lugares tanteando los diferentes tipos de terreno, o si una oveja se estaba desviando, con la vara la arreaban nuevamente hacia donde ellos estaban. Por eso la vara representaba la autoridad pastoral y la autoridad de Dios sobre, en este caso, la vida de Aarón, que era de la tribu de Leví. Dios le da a los levitas la responsabilidad de ser la tribu que tendría que llevar siempre el arca. Por eso es que ellos tenían que tener súper claro todo, absolutamente toda la ley. La tribu de Leví tenía que conocer perfectamente las escrituras, porque las escrituras eran la legislación de la época, era la constitución de la época. Todo se regía por esto. Los levitas tenían que conocerla perfectamente, y de los levitas se escogió un grupo especial, que eran los sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Eran los descendientes de Aarón los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían algunas responsabilidades, como primero, tener siempre, si me ayudan un ratito, un par de levitas un ratito. A ver, dos muchachones grandes y fuertes. Oiga, pero están dormidos hoy día. Muy bien. Un aplauso para el primer levita, el que levita la dieta. Otro, por favor, porque necesito dos, no pueden ser uno. Los levitas, que eran escogidos como sacerdotes, de ahí se escogió como sacerdote, tenía que trasladar, ¿la pueden bajar un ratito ahí sobre el parlante, por favor? Tenían ellos que ofrecer el sacrificio y tenían que custodiar que todo estuviera en perfecto orden. Sobre los levitas descansaba la responsabilidad de que en el tabernáculo y posteriormente en el templo todo estuviera limpio, pulcro, y que no faltara el pan. Pilas con el pan. No hay coincidencia, no es que él tiene panaderito. Y buen pan. Corte comercial. Pero bueno, ellos tenían que encargarse de que todo estuviera en orden. No podía haber suciedad, no había en absoluto nada contra el diseño que Dios hubiera establecido. También tenían que entrar limpios, así que tenían que bañarse. Si no se bañaban, en serio, había un problema, porque la ley establecía que ellos tenían que entrar puros. Por eso había un rito de la purificación. Sí, vino purificación. Bueno, sí. El rito de la purificación, ellos tenían que meterse en tinajas, bañarse en tinajas. ¿Se acuerdan en Juan 3, el milagro del vino? Había unas tinajas llenas de agua. Esas tinajas de agua grandes era para que los sacerdotes o los levitas se bañaran, para que estuvieran puros. Era una exigencia. Por eso cuando tú vas a Israel todo es pulcro, todo es limpio. Esa costumbre se mantiene. Ahora bien, los levitas tenían que trasladar el arca, nadie más. Y tenían que trasladarla de esta manera. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de que por un momento Usa, que era un levita,
pusieron el arca sobre una carreta tirada por bueyes, que ahora vemos de dónde salió esa costumbre. No salió de los israelitas, sino de los filisteos. Pero los levitas que desconocían esto, quisieron adoptar el mismo modelo que los filisteos, y por eso es que Usa, por bien hacer, hablamos ayer de la semana pasada de los bien intencionados, tocó el arca y se murió, porque la manera como ellos tenían que trasladar era de esta forma, tirando, ¿sí?, de estas varas que estaban alrededor o en el arca. Pónganle un ratito allí. Muchas gracias por nuestros levitas, no se me vayan muy lejos, denle un aplauso por favor. Hay un principio que tal vez los abogados presentes o que se conectan y ven esta transmisión lo van a reconocer. Hay un principio que dice en las leyes que el desconocimiento de las leyes no me exime de la culpabilidad de su transgresión. Si yo no conozco las leyes de tránsito, pero me paso un semáforo en rojo o un disco pare y me choco y viene la gente de tránsito y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, mire, es que yo no sabía que la luz roja significaba alto, ¿qué va a pasar? Eso no me exime de culpabilidad. Me van a demandar o me van a llevar preso. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer los principios. Aunque no quiera estudiarlos, existen leyes. Por ejemplo, también existen los principios de pagar impuestos. Si tú le dices al SRI, oiga, yo no sabía que tenía que facturar en mi negocio. Ellos te dicen, mire, usted tiene un negocio y tiene que facturar. Ay, pero yo no sabía. Si no lo hizo, le cerramos. Puede ser que tú quieras hacerte loco con las leyes o los principios, pero están establecidos en todo momento, en todos lados, y tienes que saberlos, porque si no, no vas a ser eximido de la culpabilidad de transgredirlos. O, por ejemplo, también existen las leyes. Si yo digo, yo no conozco la ley de la gravedad y me lanzo, me tiro, ¿sabes qué va a pasar? Me voy a caer. Ah, pero yo no creo en esa ley o yo no quiero entenderla. Mira, no importa lo que tú creas o lo que yo crea, existen leyes. Amén. Leyes sociales, leyes naturales, estamos regidos por leyes también gubernamentales. Tenemos leyes y tenemos que respetarlas. Ahora, los levitas no entendieron eso y por eso, por curiosos, o como decimos aquí en buen costeñol, por sapos, vieron lo que no debían y se murieron. Y esto ocasionó la pérdida de 50,000 personas. ¿Qué sucedió? No se levantó un conocimiento de generación en generación. Un pasaje en Números 18 que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben de llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio. ¿Qué es el sacerdocio? Un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutado. Ahora, te voy a explicar algo bien interesante. La Biblia menciona el sacerdocio y los que venimos tal vez de la tradición católica siempre pensamos en el sacerdocio como el curita que está en la iglesia, por eso me puse hoy día esta camisa. Utilizan el clerimán, que el clerimán, por cierto, no es una prenda creada por la Iglesia Católica. El clerimán, el cuellito blanco que tú ves en los sacerdotes, realmente fue inventado o creado por pastores protestantes en Europa, allá por el siglo XVIII-XIX. Ellos lo crearon porque era una prenda que permitía distinguir al que estaba sirviendo al Señor. Luego lo adoptaron también la Iglesia Católica. Pero hay muchos pastores que todavía lo utilizan, especialmente en Europa. Ahora bien, esto significaba, o esto implicaba, el sacerdocio no es solo la Iglesia Católica. El sacerdocio hoy en día es para todos. De hecho, mira un momento a la persona que está a tu lado, mírala un momento, y está sentado junto a un sacerdote. ¿Cómo así? Te lo voy a explicar bien detallado. Vamos a ver qué dice la Biblia. Cuando en Hebreos 9 comienza Dios a hablar acerca del sacerdocio, Hebreos 9:4 dice, en esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra, que ya lo mencioné. Y es ahí donde el Señor en Hebreos comienza a hablar del sacerdocio, que implicaba que supiera los elementos que estaban allí, cómo trasladar el arca, pero
un poco más adelante, el Señor en Primera de Pedro 2, versículo 5, nos dice lo siguiente. Si lo tienen, vamos a leerlo. Aquí está al frente. 1, 2 y 3. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, dice la Biblia, son sacerdotes santos. Somos sacerdotes santos. Los levitas, en general, eran la tribu que custodiaba y cuidaba todo lo concerniente al servicio religioso, al tabernáculo y al templo. Pero de ese grupo, los sacerdotes eran los encargados de matar a los animales, de recoger la sangre y el sumo sacerdote de esparcirla sobre el propiciatorio. Esa era la función, esa era la labor. Y tenían que siempre llevar la palabra de Dios a que el pueblo la entendiera y la viviera. Eso era lo más importante para el pueblo de Israel, que todo estuviera conforme a las Escrituras. Esa era la función de levita y de los sacerdotes. Ahora bien, ¿cómo ejerzo yo mi sacerdote en este tiempo? Entonces, si ya no tengo que matar animales, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué significa ser sacerdote? El sacerdote es el que llevaba las necesidades del pueblo a la presencia de Dios. Entonces, él cogía la sangre de los animales. Si había alguien que había pecado y llevaba su animal y se esparcía la sangre por los pecados de esa persona, significaba entonces que el sacerdote oraba por esta persona. Entonces ven un ratito, Byron, ¿me acuerdas tu nombre? Byron, ¿no? Entonces Byron traía su animal, yo lo recibía, lo mataba, pero antes de que él lo matara, Byron ponía sus manos sobre el animal y él confesaba sus pecados. Y ese animal es el que moría por sus pecados. Entonces él oraba y ponía sus pecados en ese animal, me entregaba el animal, yo lo mataba o los otros sacerdotes lo mataban y la sangre del animal que trajo Byron se esparcía sobre este lugar y eso significaba que Byron estaba libre de pecado porque alguien ya murió por él, que fue su animal. Ahora imagínate cuántos animales tendríamos que matar por nuestros pecados. Imagínate cuántos animales hoy en día, ¿sí o no? Bastante. ¿Eres bien pecado? No, mentira. Gracias, Byron, mentira. Mira, es tremendo. Ya no tenemos que hacerlo por Jesucristo, pero el sacerdocio nuestro consiste en que si ya no tenemos que matar a animales por nuestros pecados, nuestro sacerdocio consiste ahora en interceder los unos por los otros. Interceder ante Dios por los pecados que estamos cometiendo. Entonces la función pastoral ahora ya no es tomar el animal que Byron trae o que cualquiera tiene que traer, sino orar por las situaciones que está atravesando Byron o cualquiera de nosotros y orar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, ¿esta función será únicamente del pastor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos oramos por nuestros hijos? Levanten su mano. Pero oramos también por sus pecados. Porque a veces oramos también nosotros, si nosotros nos damos cuenta, oramos para que Dios nos prospere. Pero hay momentos donde uno dice, Señor, si tu hijo está atravesando una situación, te dice, Señor, mi hijo está en un pecado, está en una situación difícil, ayúdalo a entender, a tomar buenas decisiones. Porque hay momentos donde nuestros hijos toman malas decisiones y son instantes donde uno se pone mal como papá o mamá y dice, pero ¿por qué? ¿Yo qué hice mal? Si yo le dije este bruto cuando era niño y ahora toma esas decisiones y uno dice, ¿qué le pasó? Y son momentos donde un padre o una madre va a la presencia de Dios y dice, Señor, por favor, ayuda a que mi hijo entienda lo que está haciendo mal. ¿Cuántos padres hacemos eso? ¿Sí? Bueno, habemos algunos. ¿Sabes? Esa es la función sacerdotal de hoy en día. Que tú intercedas por otros. Que tú lleves a la presencia de Dios la vida de tu querido hijo, de tu querida hija, de tu papá o de tu mamá, de tu hermano. Somos sacerdotes cuando llevamos a Dios las necesidades o las situaciones que otro está atravesando. Esa es la función sacerdotal o uno de los aspectos. Primer aspecto entonces, interceder por aquellos que están en nuestro camino. Pero hay otra función muy importante que vamos a ver, algún aspecto muy importante. En 1 Pedro 2, versículo 9, de 1 Pedro 2, hay algo muy importante y es que Dios nos llamó a presentarnos como una ofrenda viva. Y dice lo siguiente la Biblia, pero ustedes, ayúdenme a leerlo, no son así porque son un pueblo
elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado para salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y comienza diciendo Pedro, pero ustedes no son así porque son mi pueblo elegido. Yo no sé si alguna vez has escogido algo con mucho cariño, con mucho amor. Hay cosas que uno escoge, por ejemplo, uno va a una tienda y ve muchas camisas, ve mucha ropa, pero dice, esa me gusta. Las mujeres van a escoger un vestido y dicen, no, todo ese está bonito, pero de pronto ves un vestido hermoso y dices, ese me encanta, y te lo pones y dices, wow, me quedó espectacular. Cuando tú escoges algo, es diferente a cuando te regalan algo que de pronto tú te das cuenta que simplemente fue un regalo hecho por compromiso. Cuando tú escoges de entre muchas cosas, tú dices, este es el que cumple con los requisitos que quiero yo. Dice la Biblia que Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Y uno puede pensar, pero ¿yo qué tengo para que Dios me haya escogido? Cuando yo era un niño y jugaba fútbol, bueno, todavía jugaba, de hecho hoy día está invitado 6 a 8, estamos en las canchas, bueno, un corte comercial, me gusta mucho el fútbol, pero cuando yo era niño no jugaba tan bien como juego ahora. No se rían, por favor. Si se ríen no van a la cancha. Pero resulta que cuando yo era un niño no jugaba tan bien y llevaban los chicos que jugaban bien, siempre decían, a ver, tú, y yo decía, yo, no, el de atrás. Y siempre era uno de los que quedaba para el último siempre quedaban los más maletas. Entonces, ya cuando ya habían escogido todos y Mackenzie, ya, bueno, ya vente. Entonces, siempre era así, ¿no? Un poco incómodo, pero cuando uno ve cómo Dios nos escoge, Dios no nos escoge porque seamos los más altos, más guapos, o tengamos alguna característica. Dios nos escoge por pura gracia y amor. Dios nos mira y te mira con amor, te mira con agrado, te mira porque te ama. Y no sé si ustedes recuerdan en algún momento haber mirado a alguien que hoy es parte importante en tu vida. Yo conocí a Eugenia en agosto del 2001. No recuerdo el día exacto, nos íbamos a Colombia. Íbamos en un bus que habíamos alquilado para irnos varias personas, eran varios buses, y justo me tocó ese día, ese bus donde estaba ella. Ella estaba con una chompa gris y un pantalón gris, un calentador, una blusa blanca interior, y yo me acuerdo de detalles, porque ella estaba adelante, se viró, y cuando yo vi dije, está interesante el viaje. Así que nos fuimos a Colombia, al campamento. Recuerdo que cuando volvimos, mi esposa estaba con su hermana Marlit, y la mamá de Fiorella, y un amigo mío me dijo, ¿sabes qué? Conocí a una chica interesante, me quiero hacer amiga de ella, entonces acompáñame. Y yo lo acompañé y fuimos ese día a la casa de Marlit, y allí estaba la chica con la chompa gris que yo vi en el bus. Y dije, wow, cuando quieras, bro, te acompaño, no hay problema. Yo te acompaño, no hay ningún problema. Porque uno recuerda a alguien que marcó tu vida. Y yo recuerdo cuando yo vi a mi esposa, ella no se acuerda, pero yo sí me acuerdo muy bien. Ahora, yo creo que Dios, es igual con Dios. Dios te ve y se enamoró de ti, se enamoró de nosotros. Dios te ama. Así. ¿Pero qué pudo haber visto en mi vida? No lo sé. Dios sí lo sabe. Lo que sí sé es que Dios nos ama tanto que ese día marcó un antes y un después para ti o para mí. ¿Amén? Amén. Dios nos ama. Y ese principio de presentarnos como una ofrenda viva es entender que si Dios me escoge a mí y me llama a mí, mi vida debe de ser también agradable para Él. Mi vida debe de ser una ofrenda viva para Él. Entonces comenzamos con Eugenia a conocernos. Duramos años de amigos. Ella no me aceptaba como enamorado hasta que después de 9 años se volvió loca por mí y me aceptó. Y ahora, cuando yo iba a visitarla, ya como toda mujer, cuando va a visitarla el chico que le gusta o que está saliendo, la mujer pues se pone especial, ¿no? Siempre ya se peina diferente, se arregla distinto porque quiere agradar. Y los hombres nos pasa igual, cuando estamos en plan de conquista hasta nos bañamos. Entonces queremos nosotros, nos peinamos y nos arreglamos, nos ponemos la mejor ropa, el mejor perfume, porque queremos ser agradables a la persona que queremos conquistar. Yo te pregunto, ¿te estás presentando como una ofrenda viva ante el Señor? ¿Te estás presentando como una ofrenda agradable para Dios? Cuando te presentas ante el Señor, piensas en que Él tenga agrado de ti, no solo en lo externo, pensemos en lo interno, en que si Dios ve nuestro corazón, Él diga, Jorge no es perfecto, Byron no es perfecto, Andrés no es perfecto, María no es perfecta, pero me ama.
Su vida se presenta como una ofrenda viva para mí. Algo que me estaba olvidando es que cuando traían los animales para el sacrificio, tenían que ser perfectos, es decir, no tenían que tener ningún problema. No podían traer animales ciegos, ni cojos o heridos. Tenían que ser animales escogidos. ¿Sabes? Dios dio la provisión del Cordero perfecto, que es Jesucristo. El ser humano más perfecto que ha existido en la historia. Y Él murió por ti y por mí. Su sangre se derramó por nosotros. ¿Te parece eso maravilloso? Sí. Quiero culminar con los puntos de nuestro aspecto, de nuestro sacerdocio. Dios nos llama para presentarnos como una ofrenda viva, pero Dios también nos lleva o nos llama para presentarnos, para presentar a otros como una ofrenda viva. Dice textualmente la última parte, 1 Pedro 2:9. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Entonces imagínate por un momento, estamos nosotros en la parte más oscura y ahora estamos en la parte más iluminada porque estamos en la presencia de Dios. Y Dios nos llama ahora para traer a otros a la luz, para que otros conozcan lo que ahora yo conozco. Y ahora conozco que Dios me ama, mucha gente no lo conoce. Hay que traer personas a los pies de Jesús que conozcan que existe un Dios que nos ama. Pero no soy perfecto, no importa que no eres perfecto, Dios te ama como eres. Es tan grande el amor de Dios que dio la vida en su Hijo unigénito por ti y por mí. Pero hay algo más también, más importante y más hermoso, que además de que Dios nos llama a otros, para traer a otros, Dios nos llama para poder traer generaciones al camino del Señor. Lo que yo le llamo bendiciones generacionales. Somos elegidos para formar una generación sacerdotal. Entonces, más o menos es como decir esto. Ahora si vengan otra vez los levitas, ¿dónde estaban los levitas? Vengan un ratito. Voy a ponerlo en perspectiva. Estos son los levitas mayores. Y ahora ven un ratito tú, por favor. Y ven tú también. Sí, los dos, sí. ¿Me ayudas con tu nombre? Carlos. Carlos Diego. y Diego. Obviamente, Carlos y Diego son mucho más jóvenes que Nelson y Javier. De hecho, tranquilamente podrían ser los hijos. ¿Sí? No se dejen llevar por la cara de Javier, él es viejo, pero sí, tiene cara de joven. Ya pasa los 40, ya va camino a los 50. 60. Cuenta la historia. Pero Carlos y Diego creo que están menos de 30, ¿verdad? Bueno, por ahí va. 35. 35. Ay, No, está bien. con mi año. Pero ¿qué ocurre? Miren, ellos son una generación mucho menor a ellos. La responsabilidad de los levitas mayores era formar a los siguientes levitas, porque había una particularidad. Tomen un ratito el arca ustedes. El arca era de madera pesada recubierta por oro. Adentro tenía 2 tablas de piedra, la vara de Aarón y un jarro de oro. ¿Ustedes se imaginan el peso de esto? Así que llegaba un momento en que ya los levitas, aunque querían trasladarla, ya no podían. Ya las fuerzas comienzan a flaquear. Ya la barriga comienza a crecer. Entonces ya no es igual a fuerzas. Mucho pan. Y llegaba un momento en que los levitas, a pesar de que querían seguir sirviendo a Dios, se daban cuenta que ya no tenían la edad ni la fuerza para seguir. Y tenían que hacer un relevo generacional. Ahora sí, releven por favor. Y ellos tenían que entregarle ahora y enseñarles a esta nueva generación cómo trasladar el arca. Porque ya había pasado el tiempo de servicio de ellos. Y ellos ya no podían seguir. Ellos ahora tenían, los levitas ancianos, tenían que enseñar a las nuevas generaciones a trasladar la presencia del Señor. Porque si no lo hacían, se morían. Y eso fue lo que pasó. Hubo un descuido en las generaciones anteriores para enseñar a los levitas, a los levitas nuevos a hacerlo. Y eso provocó la muerte de 50,000 personas. Por eso, porque usted me fue levita, venga para acá. El levita tenía que enseñar a las nuevas generaciones y él enseñarle a los siguientes. Eso es lo que es un relevo generacional. Por eso la semana pasada hablamos de las bendiciones generacionales. Y nosotros en este tiempo, la iglesia, tenemos que enseñarles a las siguientes generaciones cómo llevar la presencia de Dios,
cómo ejercer nuestro sacerdocio en este tiempo. Ya no tenemos que sacrificar animales, pero nuestro sacerdocio hoy se basa en el sacrificio que Jesucristo vino a hacer por nosotros y enseñar a las nuevas generaciones que en Jesús tenemos salvación y redención y vida eterna. Es en Jesús. La responsabilidad no la podíamos delegar. No la podían delegar. Eran los levitas, no podían ser los de Judá, no podían ser los de la tribu de Dan. Los levitas tenían que enseñar. Y hagámonos la pregunta, ¿no será que la iglesia está cometiendo el mismo error de los levitas de esa época? ¿Le estamos dando la educación de nuestros hijos? Autoridades de gobierno que a veces no tienen temor de Dios en su corazón. Le estamos delegando la autoridad de la educación de nuestros hijos a otras personas y no la estamos tomando nosotros. Y no estamos enseñando a nuestros hijos lo que dice la palabra de Dios, sino que simplemente le decimos vaya a la iglesia para que aprenda. Somos nosotros los que tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo seguir el camino del Señor. Porque si ellos fracasan, el fracaso de nuestros hijos es nuestro fracaso, pero el éxito de nuestros hijos será nuestro éxito, será nuestro gozo. Y tenemos que engendrar una generación que crezca en el camino del Señor y que conozca los preceptos de Dios para que cuando hagan un relevo generacional, lo hagan bien. Familia de fe, es tiempo de que nosotros pensemos, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Seguimos relegando a los demás la responsabilidad de rescatar una sociedad que está cada vez más trastornada porque mucha gente quiere hacer lo que dice la Biblia que hicieron los filisteos, tratar de hacer las cosas a su manera. Pero Dios nos ha confiado a nosotros como iglesia, familia de fe, Dios nos ha confiado algo maravilloso, llevar la presencia de Dios a las personas que aún no lo conocen. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por esto? Gracias, chicos. Quiero terminar, si me ayudas con la música instrumental, gracias. Quiero terminar con esto. Miren, somos elegidos para un propósito, para ofrecer sacrificios espirituales. Dice la Biblia en Hebreos 13:15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. El mundo no conoce lo que le agrada a Dios. Por eso a veces es irónico que la gente saque publicaciones acerca de la iglesia y de lo que debería hacer la iglesia cuando ellos no conocen la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Ya suficientes errores hemos visto a lo largo de nuestra historia para seguirlos repitiendo. Y el error siempre ha sido ignorar lo que Dios había estipulado en su escritura. Hoy en día, tú y yo somos los levitas y los sacerdotes que llevamos la presencia de Dios y que tenemos que llevar a nuevas generaciones a conocer lo que está escrito, pero también entender que el sacrificio que Dios demanda es que hagamos el esfuerzo con todo nuestro corazón de traer la presencia de Dios a cada rincón donde tú y yo vamos. Ya no, la presencia de Dios ya no está en el arca. ¿Sabes dónde está? Pon tu mano aquí en el corazón. Está aquí. Está en tu corazón. La presencia de Dios está con nosotros porque su Santo Espíritu está en nosotros.